allá está la entrada de Brasil. Vamos Brasil, vamos. Gracias. Boca Juniors! Beijos, com Deus. Acá estamos con Aline, nuestra anfitriona acá en Dorados. Y casualmente, Es chef. Aline es chef. Es chef, así mira cómo nos recibe. No, esto es la maravilla, la felicidad absoluta. Después de un día durísimo. Sí. En realidad te sirvo en este. Não, ¿Te sirvo? ¿No? pode ser. Ok. Muito obrigado, Aline. Un placer enorme. Ahí te dejo, yo me sirvo. Hoy estoy como bien. Voy a decir que es y ella va a decir. Bueno, después de una noche en la que pudimos descansar mucho, yo no me filmo porque tengo una cara hinchada, Karen ya la tiene, como podrán ver. Pero gracias a Aline, comiendo un desayuno típico nordestino. Isso. Vitamina de abacate, cuscuz com ovo. Con huevo. Esto quizás hemos comido, pero esto lo más raro, pero es delicioso. Delicioso. Es la Típico del vitamina. nordeste, de donde es ella originaria. O sea, es como un licuado de palta, dulce. La verdad Muy que bueno, muy nutritivo. Muy nutritivo. Es muy diferente a los desayunos que tenemos nosotros. Café de mañana de pan y agua de la canilla. Así que, bueno, Aline, muy obrigado. Obrigado, de nuevo. De nuevo. Y bueno, salió día de paseo, no podíamos descansar tanto, abusar del descanso. Si bien un día llovió, otro día aprovechamos a limpiar las bicis, a lavar la ropa y a seguir disfrutando de la compañía y amabilidad de Aline. Salimos a caminar. Es verdad que Dorados, como dicen acá, no tiene muchos lugares turísticos, es más bien un centro comercial, como las grandes ciudades de acá de Mato Grosso, que se dedican, como les decíamos, a la agricultura y a la ganadería, pero obviamente siempre tiene lugares para conocer o merecen ser conocidos. Este es el Parque del Lago, muy cerquita donde estamos parando con Aline. Y bueno, disfrutando un poco la sombra porque los calores siguen estando fuertes, pero mientras que podamos, salimos a conocer un poco, disfrutar del aire fresco y de la buena compañía. Lindo la sombra. La sombra está agradable.
inusuales lo veíamos ya en el camino hacia acá, estos lugares de pesque y pague creo que se llaman, que básicamente pagas para venir a pescar en estos piletones. Es como típico de Amazonas. Isso. Mas acelera, mano, acelera. Tira o óculos e vai assim, ó. Ele vai embora. Minha Frei já está muito desavançada. Qualquer telefone 10 vezes melhor. Bueno, ahora sí podemos. Bueno, ahora, así, momento de la foto, Julie, Aline, pónganse en posición. ¡Oh, qué bellísimas! A ver, ¿quién se dice? Eu metia uma mochila, então sempre me fazia isso. Timer, corria. Espero que encontre este de En algún lugar. Sí. Gracias nuevamente a Aline, la verdad que estos días de descanso nos vinieron bárbaros, no sé qué hubiese sido sin ese descanso, veníamos sufriendo mucho el calor, no baja nunca a 35 grados la temperatura, salvo ese día que llovió, que pudimos darnos el lujo de dormir tapados, aunque sea unas horas. Gracias nuevamente, ya estamos en camino, con novedades, ya le iremos contando. Ahora hay un poco de viento como todos estos días en Brasil, entonces posiblemente se escuche mal. Ya le vamos a contar cuál es el nuevo plan, cuáles son las nuevas rutas, siempre teniendo en cuenta este clima, esta temporada de mucho calor y todas las consecuencias que tendría eso. Entonces tuvimos que modificar un poco las rutas y bueno, por lo pronto hasta el siguiente pueblo. Sea un día corto porque está más fresco, está en 33 grados a los 40 que venía haciendo, así que nada, se siente la diferencia en esos grados. Hace un día corto y no saturarnos. Llegamos a Itaúm en lo que iba a ser un día corto y la verdad que lo fue. Fueron 62 kilómetros, pero con la suerte de que se nubló, así que nos fue mucho más fácil y salió frío. Yo pensé que mi campera no la iba a usar más
La verdad que un milagro, porque veníamos muriendo de calor todos estos días y bueno. Pero por lo que vimos es hoy y un rato de mañana, después ya vuelve el calor fuerte, ya vuelven los 40 grados. Así que vamos a aprovechar los últimos días de fresquito hasta que la campera vuelva al fondo de la alforja. Sí, es verdad, tenés que sacar las cosas del fondo. Yo la tenía tapando los huecos de la alforja. Pensábamos que estos 40 grados iban a ser siempre. Lo que sí ahora se me antoja algo con harina. Hasta el mate, te digo, el mate creo que también está fondeado. Sí, sí. No está fondeado, hay que calentar agua nomás. Acá en esta estación creo que no tienen agua caliente, así que si querés mate lo tenés que calentar. Bueno, comemos algo y ya armamos. Yo pienso que sí, vamos a aprovechar que llegamos temprano para descansar bien descansado. Pasteles recién sacaditos, qué delicia, mirá lo que es esto, maravilla, ¿eh? Falta el mate. Falta el mate, sí, la verdad, pero están recién sacaditos, los acaba de cocinar el señor. Y yo pensé que no iba a comer nunca más chipá, al menos en este tiempo, pero acá estamos desayunando un chipacito calentito. Es que estamos muy cerca de Ponta Porá, la frontera de Brasil con Paraguay. Entonces sí es muy común ver en toda la zona de Mato Grosso do Sul la gente andando con los termos como en Paraguay, los termos de agua fría, o el cafecito como ejemplo hoy que hace un clima medio excepcional, sigue estando fresco afortunadamente para nosotros, y disfrutando, como les decía, del chipa calentito. El último pedacito. Vamos a encontrar más porque estamos bien del borde de la frontera. Ahora en el camino, si el viento nos permite, les vamos a contar cuál es la ruta por ahora, por lo menos. La ruta por ahora. No, lo importante es que avanzamos. Cambiamos rumbo, pero nunca paramos. Bueno, obrigado. Adiós. Bueno, gracias nuevamente al Posto Taurus. No sé cuántas veces ya dormimos en esos postos de gasolina. Este era São Luís. São Luís. Y justo saliendo encontramos el dueño se nos acercó a hablar, así que no pudimos agradecerle personalmente. Le gustaba hablar al hombre. Y bueno, ya seguimos. Ahí el cartel decía Ponta Porá, en realidad, que es la frontera brasileña, y del otro lado es Pedro Juan Caballero, que era la frontera donde inicialmente íbamos a cruzar de Paraguay a Brasil. Después, bueno, hubo cambios, fuimos a Ciudad del Este y demás. Así que bueno, ahora seguimos bordeando esta frontera, ya yendo para el lado de Bonito, más cerca de la región del Pantanal, y después no sé qué hacemos. Todavía estamos decidiendo. Pero seguro que por el camino inicial no vamos.
allá Ponta Porá y Paraguay. Y para allá nos vamos, a la derecha. Una de las actividades más destacadas del estado de Mato Grosso do Sul es la agricultura, principalmente los cultivos de soja, caña de azúcar, maíz, algodón, arroz y mandioca. Es una de las zonas de mayor producción de semillas oleaginosas del mundo y de producción de granos de Brasil. A su vez, es el cuarto estado con mayor cantidad de ganado vacuno del país, aunque también se destaca por la cría y exportación de cerdo y aves de corral. A todo ello se le suma una creciente actividad industrial, de servicios y de extracción de minerales que hacen de este un estado próspero económicamente. Ya pasó el mediodía, volvió el calor, sabíamos que el fresquito no iba a durar mucho, lo aprovechamos mientras duró y a pedalear bajo el sol de nuevo. No descansaba. Bueno, se terminó el día de hoy. Casi 90 kilómetros metimos, en gran parte porque el clima nos lo permitió. Mediodía. Estamos en el parador Papagayo, donde muy amablemente nos van a dejar acampar acá al lado. Así que resuelto... En portugués, papagayo. Papagayo. Así que va a estar resuelto la dormida esta noche. Hay novedades en cuanto al viaje. El tiempo que estuvimos, los días que estuvimos con la línea ahí en Dorados, decidimos cambiar la ruta, más que nada teniendo en cuenta que está haciendo mucho calor, se nos están achicando mucho los días, mucha exigencia física, de hecho se pone peligroso, temperaturas arriba de 40 grados algunos días, y considerando el tiempo de permanencia que nos da Brasil y la extensión del país, sabemos que a este ritmo, que es el adecuado para estar bien saludable, no vamos a poder hacerlo tanto de norte, de sur a norte y de norte a sur. Entonces fue que optamos por otra ruta.
Así que ahora, en vez de seguir todo íntegramente por Brasil, un pedazo lo vamos a hacer por Bolivia, por una ruta que de cierta manera va paralela, aunque a muchísimos kilómetros de distancia. Y hacia ahí ya estamos yendo para Corumbá, la frontera con Bolivia. Vamos a hacer un tramo para Santa Cruz, Trinidad y de ahí a Guayará Mirim. Y de ahí cruzaremos a Porto Velho, que era queda unos kilómetros bastante, pero de ahí a Porto Velho, que era la ciudad a la cual teníamos que llegar después de varias ciudades en el camino, después de pasar Mato Grosso, y de Do Sul, Mato Grosso, etcétera, y llegar a Rondônia. Y recién ahí arrancar de nuevo por Amazonas. Para Manaus. Bueno, sabíamos cuando empezó esta etapa, estando en Argentina, que si nos demorábamos en salir, iba a comenzar tanto la etapa de calor como la de lluvia. La demora en salir, bueno, se debió a cuestiones externas a nosotros. Nos agarró el calor, la temporada de lluvia todavía no llegó, algo que todavía a nosotros nos va a seguir favoreciendo, porque nos llega a agarrar la lluvia en Bolivia, se nos va a complicar este plan. Así que aguante un tiempito más hasta que pasemos la selva boliviana. Sí, pero bueno, por lo menos en Bolivia, por donde vamos a ir, va a ser calor, pero la extensión del país y el tramo que vamos a hacer y el tiempo que nos da Bolivia nos va a permitir ir a un ritmo más tranquilo y poder descansar, que por el tramo por sí. Brasil no íbamos a poder. Y va a ser diferente el paisaje también. Vamos a conocer una parte de Bolivia que no conocemos, dice que es muy vistosa, Santa Cruz, Trinidad y la selva. Acá la realidad que lo que es Mato Grosso, Do Sul, como Mato Grosso y parte de Rondônia al sur, es una zona totalmente agrícola ganadera, y no hay mucho paisaje, mucho para conocer, pero en realidad para la bici es muy chato, si se quiere. Y el calor pega mucho más porque es todo campo, muy poco monte, entonces se siente mucho más el calor. Entonces va a venir bien, creo, el cambio de Sí, así de que bueno, paisaje. una recalculada, se va a extender unos kilómetros más el viaje, bueno, el recorrido, pero vamos a poder ir a un ritmo más acorde al que estamos acostumbrados Un ritmo en más realidad. saludable. Y sin sufrir tanto los calores ni el estrés físico, y bueno, para después disfrutar también más Brasil cuando lleguemos a la parte amazónica. Y bueno, buenísimo, darle con este plan. Lo importante es que esto se sigue, se recalcula, pero no se detiene.